La avioneta que sobrevuela tu pueblo un domingo por la mañana probablemente lleva un motor diseñado antes de que existiera la televisión en color. No es una exageración ni una forma de hablar, es literalmente así. Miles de aviones ligeros que despegan cada día en Estados Unidos y también en Europa utilizan un diseño de motor que apenas ha cambiado desde los años 50. Misma arquitectura, mismo sistema de encendido, misma filosofía mecánica. Y aquí viene la pregunta que muy pocos se hacen. Si el automóvil ha evolucionado de forma radical en 70 años, ¿por qué el motor de un avión pequeño sigue siendo, en esencia, el mismo? La respuesta tiene que ver con física, con dinero, con burocracia. Y con una empresa que muy poca gente conoce fuera del mundo de la aviación, Lycoming. Hoy vamos a entender por qué ese motor de otra época sigue en el aire, por qué nadie se atreve a sustituirlo del todo y qué es lo que la industria aeronáutica sabe sobre fiabilidad que el resto de industrias parece haber olvidado. Porque este no es solo un vídeo sobre motores, es un vídeo sobre por qué, a veces, lo antiguo no se cambia porque esté anticuado, sino porque nadie ha conseguido hacerlo mejor. Vivimos rodeados de la idea de que más nuevo significa automáticamente mejor. Cambiamos de móvil cada 2 años, cambiamos de coche cada 8. Pero en la aviación ligera, ese reloj funciona de otra manera. Un piloto que hoy se sienta en una Cessna 172, uno de los aviones de entrenamiento más usados del mundo, puede estar volando con un motor cuyo diseño básico se certificó hace más de 60 años. Y no es un caso aislado, es la norma. Entender por qué esto ocurre nos obliga a mirar algo que casi nunca se explica en la escuela ni en los documentales de divulgación. La diferencia entre innovar y sobrevivir. Al final de este vídeo vas a entender por qué, en ciertos campos, la seguridad obliga a la industria a congelar el tiempo. Y ese conocimiento, aunque no vueles nunca en un avión pequeño, cambia la forma en que ves cualquier máquina que dependa de tu vida. Vamos a empezar por el principio. Por una empresa fundada en Williamsport, Pensilvania, en un momento en el que volar todavía parecía cosa de locos. Lycoming no nació fabricando motores de avión. Según varias fuentes históricas, la compañía comenzó fabricando componentes mecánicos para otras industrias, y no fue hasta las primeras décadas del siglo XX cuando empezó a experimentar con motores para aeronaves. Aquello coincidió con una época de expansión brutal de la aviación civil en Estados Unidos. Correo aéreo, aviación agrícola, aviación de entrenamiento militar. Todo eso necesitaba motores fiables, ligeros y sobre todo baratos de mantener. Pero lo interesante no es cómo empezó Lycoming. Lo interesante es lo que decidió no cambiar nunca. En los años 40 y 50, la compañía desarrolló una familia de motores horizontales opuestos, es decir, motores donde los cilindros están colocados en 2 filas enfrentadas, como si el motor estuviera tumbado en el suelo. Ese diseño no fue casualidad. Un motor horizontal opuesto es más plano, más fácil de refrigerar por aire, y genera menos vibración que un motor en línea o en B. Para un avión pequeño, donde el peso y el espacio son limitados, esa forma resultó casi perfecta. Pero aquí está lo que casi nadie te cuenta. Ese diseño, pensado en plena posguerra, sigue siendo hoy la base de los motores que se fabrican en la actualidad. No estamos hablando de una versión mejorada cada década. Estamos hablando, en muchos casos, del mismo bloque motor, con ajustes menores, fabricándose todavía. Y esto nos lleva directamente a la primera gran pregunta del vídeo. ¿Cómo puede un diseño de mitad del siglo XX seguir siendo competitivo casi 80 años después? Para responder a eso, primero tenemos que hablar de algo que en la industria automovilística apenas existe. El miedo a fallar en el aire. Cuando el motor de tu coche falla, frenas, pones las luces de emergencia y llamas a una grúa. Es incómodo, pero rara vez es mortal. Cuando el motor de un avión monomotor falla a 1000 metros de altura, no hay arcén. Hay, como mucho, unos minutos para encontrar un lugar donde aterrizar sin motor. Esa diferencia lo cambia absolutamente todo. En la industria del automóvil, un fallo mecánico es un problema de garantía. En la aviación ligera, un fallo mecánico es, potencialmente, un problema de vida o muerte. Y esa presión ha construido una cultura de ingeniería completamente distinta. Mientras los ingenieros de motor de coches persiguen potencia, eficiencia e innovación constante, los ingenieros de motores de avión persiguen, sobre todo, una palabra: previsibilidad. Un motor de avión ideal no es el más potente. Es el que se comporta exactamente igual, la vez número 1 que la vez número 10.000. Y aquí aparece el primer gran secreto que explica por qué Lycoming sigue fabricando motores casi idénticos a los de los años 50. Cada cambio de diseño obliga a repetir desde cero un proceso de certificación que puede llevar años y costar cifras enormes. Pero esto no es lo más sorprendente.
Lo que ocurre después de una certificación aeronáutica es todavía más revelador de cómo funciona realmente esta industria. En Estados Unidos, cualquier motor que se instale en un avión certificado tiene que pasar por la aprobación de la Administración Federal de Aviación, conocida como FAA. En Europa, el organismo equivalente es la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea, la EASA. Estos procesos no se parecen en nada a homologar un motor de coche. Según diversas fuentes del sector aeronáutico, certificar un nuevo motor de aviación puede implicar miles de horas de ensayos, pruebas de resistencia extrema, simulaciones de fallo y años de papeleo técnico. Y aquí está la clave que pocos entienden. Cualquier modificación relevante en un motor certificado puede obligar a repetir buena parte de ese proceso. Esto significa que, para un fabricante como Lycoming, cambiar radicalmente el diseño de un motor no es simplemente una decisión de ingeniería. Es una decisión económica de enorme riesgo. Si Lycoming lanzara mañana un motor completamente nuevo, con electrónica moderna, inyección electrónica y materiales de última generación, tendría que certificarlo desde cero. Eso puede significar años de inversión sin garantía de que las aerolíneas, escuelas de vuelo y propietarios privados decidan comprarlo en lugar del motor de siempre. Y aquí llega la parte más interesante. Aunque parezca contradictorio, esa lentitud no es un fallo del sistema. Es, en realidad, la razón por la que estos motores tienen una fiabilidad tan alta. Un motor que lleva 60 o 70 años volando ha acumulado algo que ningún diseño nuevo puede tener de entrada. Millones de horas reales de vuelo documentadas. Cada fallo que ha ocurrido a lo largo de las décadas ha sido estudiado, analizado y, en la mayoría de los casos, corregido mediante ajustes menores. No rediseños completos, sino mejoras incrementales sobre una base que ya ha demostrado funcionar. Es como si, en lugar de reinventar la rueda cada década, la industria hubiera decidido perfeccionar una única rueda durante 70 años seguidos. Sin embargo, existe un detalle técnico que casi nadie fuera del mundo de la aviación conoce y que explica todavía mejor por qué estos motores parecen congelados en el tiempo. Los motores Lycoming utilizados en la aviación ligera son, en su gran mayoría, motores de aspiración normal o con turbocompresores simples, refrigerados por aire, con un sistema de encendido basado en magnetos. Un magneto es, básicamente, un pequeño generador mecánico que produce la chispa necesaria para el encendido sin depender de la batería del avión. Piensa en esto un momento. Tu coche, si se le agota la batería, no arranca. Muchos aviones equipados con este sistema pueden seguir generando chispa de encendido incluso si la batería falla por completo, porque el magneto no depende de ella para funcionar. Eso no es una limitación tecnológica, es una decisión deliberada de seguridad. En un coche, si el sistema eléctrico falla, te quedas parado. En un avión, si el sistema de encendido depende completamente de la electrónica y esa electrónica falla en pleno vuelo, las consecuencias pueden ser mucho más graves. Por eso, durante décadas, la industria ha preferido sistemas mecánicos simples, robustos y predecibles, antes que sistemas electrónicos más eficientes, pero potencialmente más frágiles. Pero esto no significa que la aviación ligera se haya quedado completamente anclada en el pasado. Lo que ocurrió después es más interesante de lo que parece. En las últimas décadas han surgido intentos serios de modernizar estos motores. Sistemas de inyección electrónica, encendido electrónico dual, materiales más ligeros, mejoras en la gestión del combustible. Algunos fabricantes, incluida la propia Lycoming, han desarrollado versiones más modernas de sus motores clásicos, incorporando mejoras electrónicas de forma progresiva. Sin embargo, según diversos análisis del sector, estas versiones modernizadas conviven todavía con los diseños clásicos, en lugar de sustituirlos por completo. Muchos operadores, escuelas de vuelo y propietarios privados siguen prefiriendo la versión más simple, precisamente por su facilidad de mantenimiento y su historial de fiabilidad. Aquí aparece un patrón que se repite en muchas industrias, aunque casi nunca se explique así. Cuando la seguridad depende directamente de un componente, la innovación se vuelve gradual, no revolucionaria. Y este patrón nos lleva a otro punto fascinante, relacionado con algo que probablemente nunca te hayas planteado: el combustible. La mayoría de estos motores clásicos utilizan un tipo de gasolina de aviación conocida como 100LL, que contiene plomo. Sí, has oído bien. En pleno siglo XXI, una parte importante de la aviación ligera todavía depende de un combustible con plomo, algo que en los coches quedó prohibido hace décadas en gran parte del mundo. La razón es, de nuevo, la fiabilidad. El plomo en la gasolina ayuda a evitar un fenómeno conocido como detonación, una especie de combustión descontrolada dentro del motor que puede dañarlo gravemente en pleno vuelo. Durante años, la industria ha buscado alternativas sin plomo capaces de ofrecer el mismo nivel de protección.
Y aunque en los últimos tiempos han aparecido combustibles sustitutivos aprobados para ciertos motores, la transición ha sido mucho más lenta de lo que cabría esperar. ¿Por qué? Porque cualquier cambio de combustible certificado implica, otra vez, un proceso de pruebas exhaustivo para garantizar que el motor se comporta exactamente igual con el nuevo carburante. Lo que en un coche sería simplemente probar una gasolina distinta, en la aviación certificada puede convertirse en años de ensayos técnicos. Pero aquí llega uno de los datos más reveladores de todo este vídeo, y probablemente el que mejor resume por qué estos motores siguen volando después de tantas décadas. Según varios estudios sobre mantenimiento aeronáutico, la inmensa mayoría de los fallos de motor en la aviación ligera no se deben a defectos de diseño, sino a errores humanos de mantenimiento, combustible incorrecto o gestión inadecuada del motor durante el vuelo. Es decir, el problema rara vez está en la máquina, está en cómo la tratamos. Esto cambia por completo la forma en que deberíamos ver estos motores clásicos. No son reliquias obsoletas que sobreviven por casualidad. Son diseños que, precisamente por su simplicidad mecánica, resultan más fáciles de entender, revisar y reparar correctamente, incluso en talleres pequeños alejados de las grandes ciudades. Un mecánico de aviación puede desmontar, inspeccionar y volver a montar un motor Lycoming clásico utilizando herramientas relativamente convencionales, sin necesitar diagnósticos electrónicos complejos ni piezas propietarias imposibles de conseguir. Compara eso con un motor moderno lleno de sensores, unidades de control electrónico y software propietario. Cuando algo falla ahí, muchas veces no basta con un buen mecánico. Hace falta el diagnóstico exacto del fabricante. Y en un sector donde la disponibilidad de piezas y la rapidez de reparación pueden marcar la diferencia entre un avión en tierra y un avión operativo, esa simplicidad se convierte en una ventaja económica real. Aquí es donde el mensaje de este canal encaja perfectamente con lo que estamos descubriendo. Durante años, la publicidad nos ha enseñado que lo complejo es sinónimo de superioridad, que más electrónica, más sensores y más automatización significan automáticamente más calidad. Pero la industria aeronáutica, precisamente donde los errores cuestan vidas, ha demostrado durante 7 décadas que a veces la solución más inteligente es la más simple, la más comprensible y la más fácil de reparar. Sin embargo, existe un matiz importante que hay que aclarar antes de sacar conclusiones. Esto no significa que lo antiguo siempre sea mejor, ni que la tecnología moderna sea innecesaria. Los aviones comerciales de pasajeros, por ejemplo, sí incorporan tecnología de motor extremadamente avanzada, con décadas de innovación en materiales, eficiencia de combustible y electrónica de control. La diferencia está en la escala, en el tipo de operación y en el contexto regulatorio de cada categoría de aeronave. Lo que hace especial el caso de Lycoming es precisamente ese nicho concreto. La aviación general, la aviación privada, las escuelas de vuelo, los aviones agrícolas y de trabajo aéreo. Un mundo donde la prioridad no es la velocidad ni el lujo, sino la fiabilidad al menor coste posible de mantenimiento. Y en ese contexto, un motor diseñado en los años 50, perfeccionado durante décadas mediante pequeñas mejoras, resulta extraordinariamente difícil de superar. Diversas fuentes del sector calculan que buena parte de la flota de aviación ligera en Estados Unidos sigue operando con motores basados en estas familias clásicas de Lycoming y de su principal competidor histórico, Continental Motors, otra compañía con una filosofía muy similar. Esto no es casualidad ni pereza empresarial, es el resultado lógico de un sistema donde cambiar significa asumir un riesgo económico y regulatorio enorme, mientras que mantener un diseño probado significa seguridad, previsibilidad y un mercado de repuestos ya consolidado en todo el mundo. Ahora bien, aquí llega la parte que conecta todo este conocimiento con algo mucho más cercano a tu vida diaria, aunque nunca hayas pisado la cabina de una avioneta. La lección que nos deja la historia de estos motores no es exclusiva de la aviación. Es un principio que se repite en herramientas, electrodomésticos, sistemas de fontanería antiguos y multitud de tecnologías olvidadas que este canal ha explorado antes. Cuando un sistema mecánico es simple, comprensible y reparable, tiende a durar mucho más que su equivalente moderno, lleno de componentes electrónicos difíciles de diagnosticar. No se trata de rechazar la tecnología nueva por sistema. Se trata de entender que, en según qué contextos, la simplicidad bien diseñada puede ser más valiosa que la sofisticación innecesaria. Y esa es, precisamente, la filosofía que defendemos en este canal. Pensar mejor antes de gastar más, entender cómo funcionan realmente las cosas antes de sustituirlas por una versión más cara y más compleja, y valorar el conocimiento acumulado durante generaciones antes de asumir que lo nuevo siempre es sinónimo de lo mejor. Vamos a repasar rápidamente lo que hemos descubierto hoy.
Un motor diseñado en los años 50 sigue siendo, en su arquitectura básica, el corazón de buena parte de la aviación ligera actual. No por falta de innovación, sino por un sistema de certificación que premia la fiabilidad probada sobre el cambio constante. La simplicidad mecánica de estos motores, con sistemas de encendido independientes de la electrónica moderna, ha demostrado durante décadas ser una de las mejores garantías de seguridad en el aire. Y la mayoría de los fallos reales no vienen del diseño, sino de un mantenimiento deficiente, lo que nos recuerda que entender cómo funciona una máquina siempre es más valioso que simplemente confiar ciegamente en ella. Si algo deberíamos llevarnos de este video es esto. Antes de asumir que algo antiguo está obsoleto, merece la pena preguntarse por qué sigue existiendo. A veces la respuesta no es nostalgia ni tacañería, es simplemente que nadie ha conseguido hacerlo mejor. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que la aviación ligera debería modernizarse más rápido, aunque eso implique más riesgo durante la transición? ¿O piensas que esta lentitud regulatoria es, en realidad, la razón por la que estos motores llevan 70 años sin fallar de forma masiva? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque este es exactamente el tipo de debate que da sentido a este canal. Si te ha interesado entender por qué, a veces, lo antiguo sobrevive, porque simplemente funciona mejor de lo que nos han hecho creer, este canal va a seguir buscando ese tipo de conocimiento olvidado, semana tras semana. Suscríbete si quieres seguir descubriendo cómo funciona realmente el mundo que te rodea, y nos vemos en el próximo video.